Cada vez que se aproximan las elecciones generales, no es el caso porque ahora de momento no se espera que haya adelanto, pero sí conviene que vayamos ya tomando nota para cuando llegue. Cada vez que se aproximan unas elecciones generales nos surgen las mismas dudas, a muchos, otros no. Los que son militantes de partidos políticos lo tienen claro, votan a su partido, hagan lo que hagan. Como decía Alfonso Guerra, los socialistas nos votan aunque pongamos de cabeza de lista a la cabra de la Legión, ¿no? Pero eso vale para todos los partidos. Los partidos tienen su clientela fija, digamos, y hagan lo que hagan, los votan. Pero hay una serie de españoles, hay una serie de ciudadanos que depende de cómo haya obrado ese partido, depende de muchas circunstancias, ¿no? No son personas que sean fieles a ningún partido. Esos son los que al final deciden quién gobierna. Y hay una duda de muchas personas y es: ¿a quién voto? Es que no tengo a quién votar, no confío en ninguno de los que hay. Bueno, pues yo la respuesta que les doy es que no voten. ¿Cómo voy a votar yo a un partido en el que no confío? Yo si voto a un partido político es porque confío. Si no voto, si no confío en ningún partido político, tengo dos opciones. Una, votar en blanco, porque el voto en blanco significa que no confías en ninguno de los que se presentan. O bien, la abstención, no votar a ninguno. El que se abstiene quiere decir que no confía en el sistema. No ya en ninguno de los que se presentan, sino que no confía en el sistema. Y ahí es donde interviene la Junta Democrática. Hoy voy a hablar de la Junta Democrática por si no la conocéis, porque puede que a algunos les interese saber qué consiste esta Junta. La Junta Democrática es una organización civil que coordina y promueve la acción unitaria del pueblo español para que se instituya libre y pacíficamente en España un régimen democrático, en cuya constitución formal se determine dos principios básicos. Primero, un sistema de elección directa de los representantes políticos. Segundo, la separación de poderes de origen entre el legislativo y el ejecutivo, así como la independencia del poder judicial. Su fundación originaria fue el 29 de julio de 1974 como plataforma para coordinar la acción de todas las fuerzas políticas que perseguían la ruptura democrática con la dictadura franquista. Al no existir libertad de prensa e información, su acción se desarrolló en el seno de las organizaciones políticas del momento y su eficacia se vio condicionada por las ambiciones de sus líderes. Esto llevó a su disolución el 26 de marzo de 1976 al abandonar una parte de sus integrantes los principios de la ruptura democrática y aceptar el pacto con el régimen franquista, con la Ley para la Reforma Política de 1977, dando así origen a la partidocracia actual, instaurada en 1978, que, a pesar de introducir un régimen de libertades, no cristalizó en un régimen político democrático que pusiera límites y control al poder ni garantizase los derechos fundamentales de los españoles, razón por la cual los motivos que impulsaron la creación de la Junta Democrática quedaron inconclusos. Hoy, al ser los partidos políticos órganos del Estado que anteponen sus intereses corporativos y privilegios institucionales a las necesidades de los ciudadanos, se hace improrrogable por más tiempo que los españoles adquiramos pleno dominio de aquello que nos corresponde por derecho propio, la libertad política. Es hora de que el pueblo español unido tenga la libertad de designar candidatos y elegir a sus representantes políticos para promulgar sus leyes en favor de sus verdaderos intereses y ejercer un control en el ejercicio del poder que lo gobierna. Ha llegado el momento de que los españoles seamos gobernados por un sistema político democrático que garantice nuestros derechos fundamentales, que ponga límites y control al poder político y actúe en nuestro beneficio, seguridad, estabilidad y pacífica convivencia. Esa unidad en exigencia de la democracia es la Junta Democrática de España. Tras más de 40 años de partidocracia, el régimen del 78 ha demostrado todas las características de un Estado fallido.
que, guiado por los intereses y privilegios de la clase política, se ha regido por la arbitrariedad en el ejercicio del poder, el autoritarismo, la corrupción, la fractura social, la inseguridad jurídica, la injerencia política en la impartición de justicia y la dependencia económica. Y en su agonía genera cada vez mayor inestabilidad y pobreza a la nación española, llegando a amenazar su propia unidad como sujeto político. Esta es la razón por la que antes de que los actos políticos y acontecimientos sociales precipiten un daño irreversible, se hace necesaria la apertura de un periodo de libertad constituyente, donde mediante la elección de un gobierno provisional que garantice la funcionalidad de las administraciones y servicios públicos, se dé plena libertad informativa a los ciudadanos de las distintas alternativas democráticas. De esta forma será el pueblo español el que elija libremente la forma de Estado y la forma de gobierno, que deban instituirse a través de referéndum, momento en el cual se convertirán unas elecciones a Corte o Asamblea Constituyentes con el fin de redactar una Constitución y una declaración de derechos de acuerdo con la voluntad prevalente del pueblo español. La acción política de la sociedad civil ha de ser unitaria para ser exitosa y debe recoger en su seno las múltiples sensibilidades, ideas y posicionamientos de todos y cada uno de nosotros en aras de alcanzar el objetivo común de establecer un marco político que garantice el ejercicio de sus diferencias en condiciones de igual justicia. El primer paso es divulgar de forma constante y permanente la realidad política que define el sistema actual y las características que lo hacen intrínsecamente antidemocrático. Aparejado a ello, informar de la alternativa democrática cuya materialización es el motor y fin de la Junta Democrática. La organización de la asociación se estructura desde las diferentes juntas democráticas de cada demarcación territorial o social, encargadas de cohesionar a los núcleos poblacionales para que los ciudadanos propongan y coordinen acciones para cumplir con los objetivos de la Junta Democrática. Con la organización civil llevaremos a cabo acciones pacíficas que fuercen la apertura de un periodo de libertad constituyente, entre las que se requiere la no participación en las votaciones cuando se convoque y la abstención activa. Y cuando la mayoría de la sociedad decida por convicción no participar del actual régimen político, este quedará desprovisto de toda legitimidad y cada acción que ejecute se sustentará únicamente en su fuerza coercitiva y violencia legal para imponer a la nación su voluntad de forma tiránica. La nación española jamás aceptará que la minoría de la clase política imponga mediante la fuerza un sistema político con el único fin de garantizar sus privilegios, y haremos uso de todas las herramientas pacíficas que estén en nuestra mano para, si es necesario, hacer inoperante la acción de gobierno mientras éste no acepte el cambio legitimado en la libertad política del pueblo español hacia la institución de la democracia como forma de gobierno. Ahora debajo os dejo, como siempre, el enlace para que tengáis constancia de ello. Es lo que os he dicho en más de una ocasión, no hay obligación de votar a ningún partido político. Es más, la Junta Democrática lo que propone es una abstención, porque hay que tener en cuenta un detalle, que los medios lo ignoran, y es que cada vez que hay elecciones, el apartado que más sube es precisamente el de la abstención. Ustedes fijaros, cada vez que hay elecciones, exceptuando las municipales, porque en las municipales influyen mucho las amistades que uno tenga, pero en las generales sobre todo y en las autonómicas, cada vez que hay elecciones hay un aumento de la abstención. ¿Eso qué quiere decir? Que el pueblo cada vez confía menos en su clase política. Y cada vez se queda más en casa. No porque esté lloviendo, no porque haga frío, no porque haga calor, sino porque no confía. Y eso es lo que piden desde las juntas democráticas. Así que cuando llegue la hora de votar, si no confiáis en ninguno de los partidos políticos y pensáis que lo mejor es abstenerse para forzar ese cambio que propone la Junta Democrática, pues ya sabéis, pues no votéis. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra próxima ocasión.